Bien, hemos orado al Señor, hemos cantado al Señor. Ahora nos toca la parte más importante, que es escuchar al Señor. Ya le hemos expuesto nuestro corazón en agradecimiento, en gratitud, en peticiones, pero ahora vamos a ir a Mateo, capítulo 10, para continuar el estudio. Y hoy nos toca examinar un fragmento un poquito largo, ¿no? Son como 10 versículos más o menos. Mateo 10, del versículo 5 hasta el versículo 15, vamos a leer. El título en la Reina Valera dice, Misión de los 12. ¿No? ¿Lo tienen? Dice así, a estos 12, ¿a quiénes 12? A los que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? ¿Recuerdan? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Como ya estuvimos viendo, la semana pasada habíamos visto el nombramiento, ¿no?, de estos 12, uno por uno, y quiénes eran estos 12, ¿no? Que eran los apóstoles que el Señor personalmente nombró. Habíamos llegado a la conclusión de que esto era algo único e irrepetible. Solamente el Señor podía nombrar un nuevo apóstol. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo, el único fuera de estos 12, reemplazando a Judas, el único nombrado por el mismo Señor, porque cuando se le presentó fue el apóstol Pablo, el único. Pero fuera de estos son los 12 apóstoles que el Señor escogió como sus apóstoles. Bien, hoy vamos a ver esta primera comisión, ¿no? Dice, misión a los 12, ¿no? Esta es la primera misión que se les manda a estos 12 discípulos, ahora llamados apóstoles, y les fue encargada una tarea bastante compleja, luego de haberlos preparado el Señor un tiempo. Tampoco fue muy largo, porque recordemos que el tiempo total del ministerio del Señor Jesús en la tierra fueron 3 años, nada más, aproximadamente, ¿no? Pero es un lapso de tiempo realmente corto. Así que la preparación de estos apóstoles fue en un tiempo récord, podríamos llamar, deben haber sido unas cuantas semanas o unos meses, que el Señor estuvo preparándolos para que pudiera salir. Por lo general hay mucha gente que se prepara muchos años, ¿no?, para servir al Señor. Pero lo más importante es que estos hombres, estos 12 apóstoles, tenían la autoridad dada por el Señor. No era que se mandaron ellos solos, no es que ellos se nombraron apóstoles, no es que ellos se mandaron a predicar. ¿Quién los mandó? El mismo Señor Jesús, de su propia boca los mandó. Recordemos que esta preparación, si bien puede haber sido ni siquiera de un año, de unos meses, también tenemos que tener en cuenta de que estos hombres estaban totalmente dispuestos a servir al Señor, ¿no? Estaban siguiéndolo hace rato
Y lo que el Señor mandaba, sin duda ellos lo iban a hacer de todo corazón. Pero la preparación estuvo. No fue tal vez de años, como muchas veces queremos esperar hasta estar súper preparados para predicar, para servir en la casa del Señor. El Señor los preparó en un tiempo récord, podríamos decir. Lo cual ya nos da la primera enseñanza. No hay que esperar hasta estar totalmente preparado para servir al Señor. Muchas veces hemos conocido gente, yo he conocido gente de que tienen miedo de enseñar, están capacitadas para enseñar, pero tienen miedo, tienen inseguridades, quieren seguir estudiando distintos seminarios, distintas cosas, lo cual está perfecto, es buenísimo estudiar, nunca está de más, pero el estudio no puede ser una excusa para no servir al Señor. ¿Sí? Estos hombres, ¿qué eran? Recordemos, eran pescadores, cobradores de impuestos, eran gente, dice la Biblia, dice gente del vulgo, gente común. ¿Del vulgo qué significa? Vulgar, gente común, gente ordinaria. El Señor a esta gente mandó con un poco de preparación. ¿Por qué? Porque hay una frase muy linda que dice, Dios no llama gente preparada, Dios prepara a los que llama. Dios no usa a gente perfecta, sino que Dios va perfeccionando a los que usa, ¿sí? Porque si Dios usara gente perfecta, entonces no usaría a nadie, no podría usar a nadie, porque nadie es perfecto. Pero sin embargo el Señor nos va perfeccionando, nos va limando aspereza, nos va quitando distintos errores doctrinales, distintos errores de pensamiento que vamos teniendo. Entonces nunca podemos usar como excusa la falta de preparación. Cuando el Señor nos llama, es tiempo de servirlo. Y si no estamos preparados y si no estamos perfeccionados, el Señor va a ir haciendo la obra en su tiempo. Amén. Releamos versículos 5 y 6, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenemos que recordar que esta misión que le estaba mandando el Señor no era la gran comisión todavía. La gran comisión se las encarga cuando, después de haber resucitado recién, ¿no? Acá esta era apenas la primera misión. Esta era la primera pequeña comisión que les había dado y estaba limitada más que nada a esa zona de Galilea, por ahí por donde estaban. No es que recorrieran todo Israel, sino que primeramente iban a empezar por ahí, por la primera provincia donde estaban. Todavía no era el tiempo de que el Evangelio fuera predicado al mundo entero. El Evangelio tenía que empezar ¿por dónde? Por Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran precisamente las ovejas perdidas de Dios, de Jehová. Era a ellos a los primeros que tenía que ir. En primer lugar porque Dios es un Dios de orden, ¿no? En primer lugar porque Dios es un Dios de orden. No va a empezar el Señor primero por afuera cuando primero lo que tiene que acomodar es lo de adentro. Ahora, yo leyendo comentarios bíblicos, me encontré con una frase muy interesante que decía, si el Señor hubiese empezado, Jesús hubiese empezado evangelizando a los pueblos de afuera, y después hubiese querido convencer al pueblo de Israel, no habría convencido a ninguno. ¿Por qué? Porque la salvación, dice el mismo Jesús, viene de los judíos. Vamos a ir rápidamente a Juan capítulo 4, versículo 22. Este es el pasaje donde se encuentra con la mujer samaritana, ¿no? Esta mujer pecadora, esta mujer que era parte repudiada, ¿no?, por el pueblo de Israel, a los samaritanos. Por eso el Señor los usaba tanto en ejemplo, ¿no? Y en Juan 4:22 el Señor le dice a esta mujer, le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, ¿a quién se refiere? A los judíos se está refiriendo. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor Jesús se estaba refiriendo ¿a quién? A Él mismo. Él mismo, ¿sí?, salió del pueblo judío y de ahí iba a salir hasta los confines de la tierra. El Señor no lo podía hacer al revés. ¿Por qué? Porque por más desastre que eran los israelitas, por más que veamos una y otra vez la cantidad de errores que cometieron, ellos sabían una cosa, que Jehová era el único y verdadero Dios. Eso no se los quitaba nadie. No lo iban a convencer de que había otro Dios superior a Jehová. Ellos lo tenían, acá a esta altura, lo tenían totalmente, asimilado.
En los tiempos de la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vemos que por ahí coqueteaban con distintos dioses. Pero luego del exilio en Babilonia, nunca más volvieron a tener dioses ajenos en cuanto a estatuas y ese tipo de dioses. Aunque sí, bueno, obviamente idolatraban muchos el dinero, muchos la fama, lo que fuere. Pero ya nunca más a un judío, a un israelita, lo ibas a convencer de postrarse ante una estatua. Ellos, esa lección con el exilio de Babilonia, la aprendieron perfectamente. Así que, ¿cómo ibas a convencer a alguien de afuera de Israel? ¿Cómo iba a convencer a los israelitas que les estaba trayendo la salvación? No había forma. No había forma. La salvación, si era de Jehová, si el pueblo de Israel era el pueblo de Jehová, la salvación tenía que venir del pueblo de Dios, ¿sí? Y de ahí hacia el mundo. Ese es el orden que Dios estableció. También es por esto que, no sé si recordarán aquella historia de la mujer cananea, que está, si no me equivoco, en Mateo capítulo 15. Aquella mujer cananea, o sea, no era de Israel, que le viene a pedir al Señor que sane a su hija endemoniada, y el Señor no la quería atender, ¿no? Que muestra que el Señor no le contestaba. Ella le llamaba y él no le contestaba, y cuando por fin se le acerca y le dice que su hija estaba endemoniada, ¿qué le contesta el Señor? Le dice, y eso lo vamos a analizar mucho más adelante, ¿no? Cuando lleguemos al capítulo 15, pero rápidamente el Señor le dice, no es correcto que yo le quite la comida a los hijos y se la tire a los perros. Una frase muy fuerte, realmente, pero el Señor lo que estaba buscando era probar la humildad y la fe de esta mujer, a ver si verdaderamente se humillaba, y de hecho lo hizo y por eso fue recompensada, ¿no? Esta actitud del Señor Jesús es porque Él no podía ir a acudir primero ¿cómo se llama? Ellos les llamaban los gentiles. Ellos tenían que empezar por la casa, ¿sí? Por el seno, por el lado principal. Dios tiene un orden perfecto para todos. A pesar de que no lo entendamos, a pesar de que nos parezca injusto, a pesar de que nos parezca por qué los eligió ellos, nosotros no lo sabemos. Aunque sí lo sabemos, lo vimos el otro día. ¿Por qué eligió el Señor al pueblo de Israel? Porque eran un pueblo insignificante. ¿Recuerdan? El Señor mismo se lo dice, porque eran insignificantes y sin valor, y porque Él escogió amarlos. Fue de su voluntad escoger a un pueblo insignificante como era el pueblo israelita y hacerlo grande a los ojos del mundo. Versículo 6 dice, volvamos a Mateo, ¿no? 16 dice, si no id antes que nada, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense esa frase, ¿no? A las ovejas perdidas. ¿Cómo se nos llama a nosotros, el pueblo de Dios? Ovejas del Señor, ¿no? Y el Señor sin duda nos dejó esa enseñanza de la oveja, ¿no? De que se pierde en el monte y el Señor deja las 99 y va tras ella, ¿no? A buscarla. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así como el Señor empezó por la casa de Dios, así también la iglesia también tiene que empezar por la casa de Dios. Es muy normal ver que hay muchas iglesias que quieren sumar en cantidad de números y sí, es cierto, dedican una gran labor a evangelización, a invitar gente a la iglesia, pero tal vez en esas mismas congregaciones hay mucha gente dolida, hay mucha gente herida, hay mucha gente que se va a otras congregaciones porque han sido maltratadas. ¿Y qué pasó? Se cambió el orden, se fue a predicar afuera y se olvidaron de sanar lo que había adentro. No podemos darnos el lujo de estar evangelizando y maltratando las ovejas de adentro. ¿Sí? Como hijos de Dios, nuestra labor es sanar o subsanar toda herida que haya dentro del pueblo de Dios. Y entonces sí, como iglesia, como hermanos, como cuerpo, podemos predicar con mucha más autoridad ahora. Y es más, va a tener más resultados todavía. Pero es un error estarnos, dice el mismo, fíjense en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice, si alguno no provee para los suyos primeramente, es peor que un incrédulo. Dice, en especial para los de su casa, obviamente, si no provees alimento para los de tu casa, pero primero dice los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Bueno, ustedes son los míos. Yo soy de ustedes, los hermanos en Cristo, como ya vimos en la enseñanza de la iglesia de Cristo, la iglesia somos los unos de los otros, ¿recuerdan? Somos miembros los unos de los otros. ¿Para quién tengo que proveer yo? Yo puedo darme el lujo de, o yo no, o el pastor, por ejemplo. El pastor puede darle el lujo de dejar esta iglesia. Bueno, y Michael es total, más o menos sabe predicar, así que se encargue. Y él se va a evangelizar por otro lado, a predicar. Pero la iglesia y tu congregación, no. Si uno no provee para lo suyo primero, está en un error.
Es a los primeros que tenemos que proveer. No solamente no la provisión económica, que cuando decimos provisión es lo primero que pensamos, proveer económicamente. Sí, también es importante, pero la provisión más importante es la provisión espiritual. Primero, ¿para quién debo proveer mi provisión espiritual? Para mi casa, ¿sí? Para mi esposa, para mis hijos. Y en segundo lugar, para mi congregación, porque somos partes de los unos de los otros, somos miembros del cuerpo de Cristo. Esta es la enseñanza que el Señor les estaba tratando de dar. No es que Él tuviera una preferencia por el pueblo de judío por encima del mundo. No, para nada. Él estaba haciendo las cosas en orden. Primero trató de llamarlos a ellos. Cuando Él fue rechazado por ellos, fue al mundo. Ahora, uno cree que a lo mejor el Señor hizo eso porque de esa forma iba a llegar más gente del mundo. No, eso fue porque ese fue el orden correcto. ¿Se imaginan lo que hubiese sido, lo que sería el mundo hoy en día si el pueblo de Israel lo hubiese aceptado? Si la mayoría en vez de rechazarlo lo hubiesen aceptado. Si a día de hoy entre el pueblo de Israel Jesucristo fuera el más aceptado en vez del más rechazado, ¿creen que se evangelizaría más o se evangelizaría menos? Qué pregunta, ¿no? Más, mucho más. Porque cuando un pueblo está unido, puede trabajar unido mucho más. El Señor tuvo que ir a buscar ovejas a otro lado porque sus ovejas lo rechazaron. Pero si sus ovejas lo hubiesen aceptado, la misión evangelizadora hubiese tenido mucho más poder. Hubiese sido otra cosa totalmente diferente. Pero el Señor hizo las cosas en orden, como corresponde. Trató de ir a los suyos primero. A los suyos fue, dice, y los suyos no le recibieron. Pero Él hizo las cosas en orden. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Primero, sanar y subsanar las heridas que hay en el cuerpo de Cristo, en nuestra congregación. Versículos 7 y 8 dice, acá le sigue dando instrucciones, ¿no? Le dice que vayan, el versículo 5 y 6, que vayan, que no vayan por caminos de gentiles ni de samaritanos, sino a las ovejas perdidas de Israel. Dice el versículo 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí nos encontramos con el orden, fíjense, el orden y la forma en la que debemos evangelizar. Esto fue un mandamiento para estos 12, pero sin duda nos sirve como instrucción a nosotros. Fíjense, primero dice, y yendo, predicad diciendo. 2 puntos. Siempre les digo que se fijen en los signos de puntuación. Predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Punto. Ese es el primer tema. Es un tema principal. Antes que nada, ¿qué es? El reino de los cielos se ha acercado. Cuando una persona está en necesidad, una persona del mundo, la otra vez lo decía yo, a veces cometemos el error, la vemos que está enferma y decimos, bueno, pero si vos crees en el Señor, Dios te puede sanar. Eso es un error. La persona primero que nada tiene que entender que está en pecado y que la enfermedad es una consecuencia del pecado, ¿sí? Que su matrimonio se está por disolver como consecuencia de que no tuvieron en cuenta primero a Dios. No es Dios puede sanar tu cosa, así que acércate a Dios para recibir tu milagro. No, es al revés. El Señor quiere perdonarte. Obviamente que Él puede sanar, pero no esa es la predicación principal. La predicación principal, ¿cuál es? Sos un pecador. Necesitas arrepentimiento. Necesitas arrepentimiento. Necesitas entregarle tu vida a Cristo. ¿Sí? Esa es la predicación principal. El reino de los cielos se ha acercado. Estábamos alejados de Dios y por medio del sacrificio de Jesús, ahora nos podemos acercar a Él. Por medio de Cristo, nada más. Solo por medio de Cristo. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Y si le recibís, tenés vida eterna. ¿Ok? Ese es, amén. Ese es el reino de los cielos se ha acercado. No es la sanidad, no es venir a recibir tu milagro, no es venir que Dios va a sanar tu matrimonio. No, porque tal vez, hay muchas veces que el matrimonio ya está roto. Hay veces que el matrimonio ya está roto y no tiene solución. El mismo apóstol Pablo lo dice, que si uno llega a Cristo y su pareja no lo deja, entonces, bueno, ahí sí, listo, puede. Pero si su pareja no le impide seguir el camino de Cristo, que siga con esa pareja. Ese matrimonio todavía está en oportunidad. ¿Ok? Pero hay veces que el matrimonio llega tan roto
que no hay tiempo. Ya está, lamentablemente, por los errores humanos, no por el hombre. Porque no es Dios el que rompe el pacto, es el hombre. A veces los errores humanos arruinaron tanto las cosas que ya no se puede hacer nada. Dios podría, pero el hombre no quiere. O una de las dos partes ya no quiere. Entonces no puede estar el enfoque en tu matrimonio se puede arreglar, tu trabajo puede mejorar. No, el evangelio es el reino de los cielos se ha acercado. Después le dice, ahí por ahí le dije, el reino de los cielos se ha acercado. Punto. Después le dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Esta realmente era la autoridad que Dios les podía dar nomás a estos 12. Les puedo asegurar que ni ustedes ni yo tenemos esta autoridad al 100%. Limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Perdón, nos quedamos acá. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y ahí hace un punto y coma, como diciendo, acá viene la tercera parte. Sanidades y milagros. Esto es secundario. Amén. Lo principal es la palabra de Dios, lo principal es el evangelio. Lo demás, las sanidades, todo esto, ¿el Señor lo puede hacer hoy en día? Por supuesto que lo puede hacer, por su misericordia, no porque nosotros seamos poderosos, no por nada de eso. ¿No? El Señor puede sanar, el Señor puede sanar. ¿Puede limpiar gente con enfermedades incurables? Puede hacerlo. ¿Amén? ¿Puede liberar endemoniados el Señor hoy en día? Obvio que puede. Con ayuno, con oración, el Señor nos dio la forma. Con ayuno y oración se puede orar por estas personas y pueden ser sanadas. Pero esto es secundario. ¿Sí? Es consecuencia de haber creído en Cristo y haber entregado tu vida a Cristo. Ese es el tema segundo. No es lo principal en el Evangelio. Lo principal es la muerte y resurrección de Cristo. Y por último, les da la forma en la que deben hacer esto. Dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué significa esto? Él les está diciendo, la gracia es un favor inmerecido. Ese poder para sanar enfermos, para resucitar muertos, para limpiar leprosos, para liberar endemoniados, ¿quién se los dio a los apóstoles? Jesucristo. Yo les di, ¿les cobró algo el Señor? ¿Les cobró un centavo por eso? El Señor les está diciendo, no se les ocurra cobrar un centavo por este servicio que están haciendo. No se les ocurra cobrar. No dice, vamos a ver más adelante dice el obrero es digno de su alimento y en otro lado de su salario. Son dos cosas distintas. De lo que está diciendo acá es, no deben cobrar, o sea, ellos poner un precio a su servicio. ¿Sí? De gracia, lo que recibiste gratuitamente, que Dios te lo dio de misericordia de Él, vos volvés a darlo de la misma manera. De gracia, sin ningún sin que intermedie la plata ni nada de eso, ni ningún favor. Todo lo que hagamos para el Señor tiene que estar hecho de esta forma. Si el Señor nos dio el don, el talento, lo que sea para servir, tiene que ser dado totalmente de gracia, por amor a Cristo, nada más. Amén. Pero vamos a ver más adelante qué dice, porque con esto, con esta excusa muchos dicen, ven, entonces los pastores, aparte de hacer toda la labor de pastor, tienen que ir a laburar y mantener su familia, tienen que tener su trabajo, y muchos se agarran de esto para decir, no, el pastor aparte de ser pastor tiene que trabajar y tiene que... Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice versículo 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Esto se refiere a las monedas, ¿no? Las monedas de antes eran así, de oro, de plata y de cobre. Dice, ni de alforja para el camino. La alforja era, si no me equivoco, unos bolsitos que llevaba la cabalgadura. Ni de 2 túnicas, ni de calzado. No es que vayan en patas, sino que se lleven solamente lo opuesto. Ni de bordón, o sea, esto es el bastón que llevaban, porque el obrero es digno de su alimento. Perdón. Porque el obrero es digno de su alimento. Este pasaje personalmente siempre se me complicó un poco entenderlo, ¿no? Pero hay que entenderlo así. Ir a evangelizar a las distintas ciudades de Galilea, ¿no? Ir a evangelizar a Galilea, recordemos que era una región, era como decir hoy en día una provincia, ¿sí? Era un lugar compuesto de muchas ciudades. No era una labor que se podía hacer en una tarde, ¿sí?
No era como si nosotros nos dijéramos, bueno, vamos al centro a evangelizar. Bueno, vamos al centro a evangelizar, pero en la noche vamos a estar en nuestras casas seguramente. No, no, esto iba a ser una labor de días, de semanas, y tal vez les llevó meses esta labor. No era una labor de una tarde. De una tarde. A lo cual el Señor les está diciendo que no lleven nada de estas cosas. O sea, que vayan sin provisión. Uno podría pensar, che, pero es un poco imprudente que no te lleves nada ni para comer, que no te lleves un abrigo. ¿Cómo que no se lleve una segunda ropa? ¿Te transpiras todo? Nada. No, no lleven nada, les dice el Señor. Obviamente la idea era que confiaran plenamente en que Dios iba a proveer. No era que el Señor les estaba diciendo que no merecían nada, que no iban a recibir nada. El Señor les estaba diciendo, confíen, lleven lo justo y necesario para esta labor, que yo me encargo, que yo voy a proveer para el camino. Nuevamente, Dios no buscaba gente con recursos, ¿sí? Dios les proveyó a esta gente que buscó en su camino, que estaban cumpliendo la obra de servir para el Señor, les proveyó de una forma que vamos a ver más adelante. ¿Esto saben cómo se llama, hermanos? Eso se llama vivir por fe. Les estaba dando una lección que ellos iban a entender mucho tiempo después. El vivir por fe. El ir a hacer la obra que Dios te manda y hacer lo que Dios te manda por más que no tengas un peso. Vos no te preocupes, ¿qué dice la palabra del Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿sí? Y no dice lo demás, porque muchas veces decimos lo demás y ya con eso englobamos todo. No, y dice, y estas cosas. ¿Cuáles cosas? El alimento, el abrigo, el sustento, ¿sí? Lo básico. Estas cosas les van a ser añadidas. Lo básico. Buscar primeramente el reino de Dios. Mucho se lo dice el Señor en otro momento, ¿no? Pero lo que les estaba enseñando Él era a vivir por fe. ¿Por qué les dice el Señor? Fíjense, releamos un toque. Le dice, no os proveer de oro, ni plata, ni cobre. O sea, no lleven monedas para comprar pan en el camino, para comprar lo que sea. Ni alforja, o sea, los bolsos que podrían cargar a lo mejor distintas cosas. No se lleven otro calzado, no se lleven, si hace frío después, no se preocupen. Yo les voy a proveer. Llévense lo que tienen puesto, hace calor, vayan con la remerita nomás, que si después hace frío yo me voy a encargar de proveerle. Eso les estaba diciendo el Señor. Y les dice, porque el obrero es digno de su alimento. Si el obrero es digno de su salario, de su alimento, ¿cómo les iba a proveer el Señor a sus discípulos? ¿De qué manera les iba a proveer el Señor? ¿De qué forma? ¿Saben? Está en el versículo 11. Ahí está. Continúa el Señor explicándoles cómo van a recibir esta provisión. Dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Ahí les acaba de decir cómo el Señor les iba a proveer. ¿Saben que acá cuando les dice, nosotros leemos, bueno, informaos quién es digno y posad en esa casa? ¿Qué significa posar en una casa? ¿Qué significa ir a vivir a una casa unos días? Si te invitan a una casa. Exactamente, hospedaje, la hospitalidad. Y si vos invitas a alguien a tu casa, ¿qué le vas a hacer? Le vas a dar de comer, le vas a dar un lugar donde bañarse, vas a estar cobrando. Si vos lo invitaste, ¿vos le vas a estar cobrando por las cosas que le da? Obviamente no. ¿Saben que en la antigüedad había algo que era como un sello muy claro de quién era una persona digna y quién no? Y era precisamente la hospitalidad. ¿Por qué? Porque como ya explicamos una vez acá, hace un tiempito acá, hoy en día si querés, se te ocurre salir a las 12 de la noche a tomar un mate a la plaza, no hay ningún problema. Pero en aquellos tiempos no había alumbrado público, no había camionetas de la policía recorriendo, no había tanta gente como ahora. Era peligroso salir de noche. Y si vos estabas recorriendo un viaje de una ciudad a la otra y te agarraba la noche, podías llegar a estar en problemas. Por eso era importante que encontraras una casa donde hospedarte, donde fuera, aunque te reciban de mala gana, donde sea, te era mejor adentro que afuera. Porque afuera te podían robar, te podían golpear, te podían hacer de todo. ¿Sí? Era un mundo terrible, el mundo antiguo, no era agradable. Entonces, si hay algo que caracterizaba a la gente digna, a la gente justa, a la gente buena, era la hospitalidad.
Recordemos aquella vez que que Abraham manda a su siervo a buscar esposa para su hijo Isaac, y ahí encuentra a Rebeca, ¿no? ¿Y qué hizo Rebeca? Eso lo vimos acá también una vez. Rebeca fue y le dio agua a todos los camellos, y ya vimos que eran cientos de litros sacados a balde. Eran muchos litros de agua, casi una pileta pelo pincho, para todos más, no sé, para todos, todo sacado a base de baldes, totalmente de forma voluntaria, solamente porque era una persona justa, porque era una persona digna, Rebeca. Y obviamente en esa mujer tan valiosa, es que el Señor le muestra que esa era la mujer indicada para su amo, para el hijo de su amo, ¿no? Para Isaac. Era muy importante la hospitalidad en el mundo antiguo. Tanto que hay dos ciudades que se caracterizaban por todo lo contrario. ¿Cuáles fueron? Sodoma y Gomorra. Muchas veces decimos Sodoma y Gomorra, y ¿qué pensamos? En inmoralidad sexual. No, inmoralidad sexual era como, bueno, el tope ya. Pero Sodoma y Gomorra, el problema es que directamente eran inmorales en general. No era solamente lo sexual. Eran personas totalmente amorales, no tenían moral. Cuando una persona está en necesidad, cuando una persona está necesitando reposar su cabeza, descansar, ¿sí? Lo peor que podés hacerla es ir a molestarla, es ir a perjudicarla. ¿Qué hicieron los moradores de Sodoma y Gomorra? ¿Qué querían hacer con los dos ángeles que visitaron a Lot? Los querían violar. ¡Qué demencia! Estamos hablando de ni siquiera la moralidad básica de decir son personas nuevas en la ciudad, no les importaba nada. ¿Sí? Iba más allá solamente del desenfreno sexual. Eran personas sin moral, de ningún tipo. Carecían totalmente de moral, carecían de principios. Eran básicamente animales ya. Ya tanta libertad, libertinaje, se habían vuelto animales, que ni los animales son tan así. Por eso el Señor se asqueó de aquella ciudad. Siempre pensamos solamente en la inmoralidad sexual. Hoy en día la inmoralidad sexual está más o menos igual que en Sodoma y Gomorra. Pero sin embargo, eso de que una ciudad agarre para violar a una persona no pasa. No pasa. Tal vez en un país, no sé, en Afganistán, en esos lugares que son horribles, pero acá en todo lo que es el mundo más o menos civilizado, América, Europa, eso no pasa. ¿Sí? Esta ciudad estaba totalmente inmoral. Y van a ver más adelante por qué tomo el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Y les dice el Señor que posen allí hasta que salgan. O sea, el tiempo que les dure esa ciudad evangelizarles, que posen allí. O sea, en esa casa. ¿En cuál casa? En la del primero que les dé hospitalidad. El primero que se ofrezca, venía a mi casa. En la antigüedad hacían esto. Por lo que estuve leyendo, dice que cuando un viajero necesitaba hospedaje, se ponía en la plaza, se sentaba en cierta zona donde era evidente que era una persona de otra ciudad y que necesitaba dónde parar. Entonces, las personas más dignas, las personas más justas, se acercaban y le decían: vení a mi casa, yo te doy hospedaje. ¿Sí? ¿Qué es lo que iban a hacer estos hombres, los apóstoles? Precisamente esto: ir y a esperar a ver quién era digno. Investiguen, dice, quién es digno. ¿Cómo lo iban a investigar? Así, se van, se sientan en la plaza y esperan hasta que alguien venga a decirles: che, no se queden en la calle, vengan a mi casa, yo les doy hospedaje, el tiempo que sea necesario. Posen allí, dice, hasta que salgan de la ciudad. O sea, no estén de casa en casa. No es que, no, después del otro, también me ofreció allá y tiene comida más rica, vamos para allá. No, si el primero que te ofreció es una persona muy humilde, esa persona es digna, porque fue la primera que quiso. El primero que te ofreció, esa fue la persona digna, esa fue la primera que estuvo atenta: vení conmigo, vení que yo te voy a ayudar, vení que yo te voy a hospedar esta noche. Vayan a esa casa y no salgan de esa casa hasta que hasta que esa ciudad haya sido evangelizada, y después se van a la siguiente. Esa era la enseñanza que el Señor les estaba diciendo. No debían andar buscando su conveniencia de casa en casa, sino la primera persona que se ofreciera iba a ser la persona que lo iba a hacer de todo corazón. Porque muchas veces, a veces la gente o uno mismo a veces puede ofrecerse para hacer algo porque otro se ofreció. ¿Sí? Pasa, como el otro se ofreció, bueno, yo para no ser menos también me ofrezco. Pero no, el Señor le dice: no, al primero
¿Sí? Investiguen quién es digno. ¿Cómo saben? Así, siéntense en la plaza. El primero que les ofrezca, ese es digno. Porque lo hizo, no saben ni quiénes son ustedes, pero ese les ofreció entrar a su casa. Esa es una persona digna. Versículo 12, ya terminamos con esto, dice, y al entrar en la casa, saludadla, no se refiere a las paredes, sino a la gente que vive en la casa, ¿no? Saludadla. Este saludo obviamente era el saludo que acostumbran hasta el día de hoy los judíos, que es el saludo llamado, dice Shalom, ¿no? Que significa paz, paz de Dios. Lo que estaba diciendo es, entren, tráiganles la paz de Dios a esa casa. Dice, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, no era solamente que los llamara para demostrar, ah, sí es digno. Pará, unos días ahí adentro de esa casa y te vas a enterar si la casa es digna o no es digna. Dice, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. La paz que ellos tenían, que Dios les había dado, iba a quedarse en esa casa. Y fíjense lo que dice, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Fíjense qué loco, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que vamos a la casa de alguien y, no sé, pasa algo o hay una discusión y nos vamos, ¿cómo nos vamos? Intranquilos, molestos, mal. Pero el Señor dice, no, vos lleva tu paz. Y si en esa casa no es digna, no te preocupes, tu paz vuelve a vos y vos te vas con tu paz. Si la casa es digna, la paz que Dios te dio va a reposar sobre esa casa. Pero si la casa te tratan mal, si tal persona te trata mal, te encontrás a alguien en la calle y te discute o te reclama algo, tu paz se tiene que ir con vos. No es que perdés la paz porque la casa no era digna, porque te encontraste con una mala persona. No, la paz nunca la debemos perder porque esa paz la da Dios. No es nuestra paz, es la paz de Dios. Así que dice, si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, ¿no? Le vamos a traer alegría a esa casa. Pero si no quieren recibir la palabra de Dios, no les interesa escuchar, tu paz se va con vos, tranquilo, no pierdas la paz. Versículo 14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad. O sea, ya les estaba advirtiendo, en algunas ciudades ni siquiera van a poder reposar. En algunas ciudades ni siquiera los van a recibir. Ni siquiera va a haber una persona digna que los invite. Y si los invitan a una casa, porque dice de aquella ciudad o aquella casa. O sea, podría pasar que los inviten a una casa y en la casa los terminen rechazando por estar predicando el Evangelio. Dice, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué significa sacudir el polvo de nuestros pies? Bueno, en la antigüedad era un símbolo de este lugar es inmundo. No quiero llevar a mi casa ni a mi tierra, ni siquiera a la tierra de acá, porque va a contaminar mi casa. Ese era el pensamiento que había en la antigüedad. Para nosotros como hijos de Dios, la enseñanza está en no llevarnos la amargura a nuestras casas. ¿Por qué se sacudían el polvo? Precisamente para no llevarse ni esa tierra. Cuando te tenés un encuentro, cuando querés predicarle a alguien, o te encontrás con otro hermano en Cristo, o supuesto hermano en Cristo, y le hablas y no quiere entender, no le importa y te rechaza, no te lleves esa amargura a tu casa, no arrastres esa mochila hasta tu casa, ni siquiera te lleves el polvo de ese lugar, dice el Señor. No vale la pena amargarte por gente que rechaza el Evangelio. Eso es lo que está diciendo, ni siquiera te amargues. ¿Sí? ¿Nos tiene que doler la gente en el mundo? Obviamente que nos tiene que doler, pero una vez que la persona fue predicada, enseñada y no le importa, el Señor dice, sacudid el polvo de pie y seguí tu camino. No te amargues toda la vida arrastrando ese polvo de los que te rechazaron, porque hay un montón de gente que todavía te está esperando para recibir el Evangelio. Y por último, versículo 15 dice, de cierto os digo que, o sea, este de cierto os digo significa, les aseguro que esto es así, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea que en el día del juicio final, todas aquellas personas que hicieron aquellas cosas terribles en Sodoma y Gomorra, el castigo para ellos va a ser
más leve. Fíjense lo que dice, hermano. Va a ser más leve que lo que va a ser el castigo para los que rechazan el Evangelio. Es terrible. Hay muchos que piensan que, he escuchado muchas veces la frase, bueno, pero eso era para la ley. Ahora estamos bajo la gracia, como diciendo, ahora estamos en un lugar bonito, tranquilo, no pasa nada. Es que la gracia es como mucho más livianito, más fácil de llevar. No, hermano, no. El tiempo de la gracia es un lugar, al contrario, más duro y de más condenación si rechazás el Evangelio. ¿Por qué? Porque si el Señor tuvo más misericordia de nosotros que antes, obviamente demanda más de nosotros. ¿Qué pasa? Si a vos te ascienden de puesto, te trabajás en una empresa y eras un peón y te ascienden a gerente general, ¿vas a tener más o menos responsabilidades? Muchas más. Te ascendieron, vas a tener mejor sueldo, vas a tener una super oficina, lo que quieras. Pero si haces las cosas mal, haces correr peligro a toda la empresa. Lo mismo en el camino de Dios. Si el Señor, a los que siempre dicen, ¿no? A los que están más arriba, a los que el Señor los usa mucho, son los que uno más tiene que estar orando por esas personas, por nuestro pastor, por todo, dice, oren por todos los que están en eminencia, porque cuando cae uno grande, puede hacer pedazos todo. Asimismo, el Evangelio es mucho más grande, el Evangelio de la salvación de Jesús, es mucho más grande que lo que tenían los judíos yendo una vez al año al templo. Es una gracia mucho mayor. Si la rechazamos, el castigo va a ser mucho mayor. El desastre para nuestras almas, para nuestras vidas, para nuestra familia, va a ser mucho mayor que lo que fue para ellos. ¿Se entiende? Muchas veces tenemos nuestra escala de moral como diciendo, no, pero yo nunca violaría, yo nunca mataría. El hecho de rechazar a Cristo, el hecho de rechazar a Cristo, es peor que todas esas violencias y violaciones que se hacían en Sodoma y Gomorra. En esta versión solamente dice, de cierto os digo que el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. En la otra, no me acuerdo si era en Lucas, lo leí el otro día en Lucas o en Marco, bueno, en la parte paralela que dice esto mismo, el Señor agrega algo más, el otro dice, porque si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho las señales que se hicieron no, perdón, es más adelante, cuando el Señor dice, ay de ti, dice ciertas ciudades, no me acuerdo si eran Tiro y Sidón, creo que era, dice, ay de usted, se los estoy diciendo así porque me estoy acordando en este momento, no lo noté. Hay una parte que el Señor dice, ay de ustedes ciudades, y las nombra a tales ciudades, dice, porque si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en su ciudad, desde aquel tiempo se habrían arrepentido y todavía permanecerían hasta hoy. Fíjense lo que dice. Si Jesús hubiese aparecido en el tiempo de Sodoma y Gomorra completas se convertían en el Señor Jesucristo. Todos se convertían. Y hasta el día de hoy, dice, o sea, hasta el tiempo de Jesús, son como 1500 años después, hasta el día de hoy todavía persistirían esas ciudades. Todavía existirían. Así que fíjense si no será peor rechazar a Cristo que todas las inmoralidades del mundo. Todas las el Señor las puede perdonar. Todos nuestros pecados, todos venimos del mundo. Nadie nace ya cristiano. Todos, de una mayor o menor manera, todos vinimos del pecado. Así que no importa qué tan grande sea el pecado que Dios realmente es el peor, el más abominable, es rechazar a Cristo. Más adelante, en otro momento, seguramente lo vamos a ver, el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es precisamente eso. Habiendo conocido la verdad, habiendo recibido, habiendo disfrutado de la verdad, rechazar a Cristo. Muchas ciudades en el tiempo de Jesús recibieron milagros, recibieron señales de todo, y aún así no creyeron. El mismo Judas, viendo todo lo que vio, no creyó. ¿Se imaginan cuán terrible es el castigo para los que rechazan? ¿Amén? Que el Señor les bendiga.